Seguimos en el estudio del Nuevo Testamento, los Hechos y las cartas de Pablo. Vamos a pasar esta lección en el libro de los Hechos. Regresamos al libro y vamos a comenzar en el capítulo 19. Cuando estudiamos Hechos la última vez, dejamos a Pablo en el capítulo 18. Había pasado por Atenas y Corinto. Y vamos a seguir de ahí en el estudio. Pablo sale de Corinto, regresa a Jerusalén y va a pasar tiempo en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad es una ciudad grande y muy importante en el Imperio Romano. Una de las ciudades más importantes, la cuarta más grande de todo el Imperio Romano. Muy importante por comercio, la cultura, geografía. Tenía un puerto grande, había mucho comercio por ahí, y también tenía el famoso templo de Artemis, un dios de los romanos. Mucha idolatría, mucho comercio alrededor de la idolatría en hacer los ídolos. Había muchas cosas pasando en esta ciudad. Y en esta noche vamos a encontrar a Pablo en el tercer viaje misionero. Comenzó este viaje de Antioquía de nuevo. Y este viaje es un repaso de todas las ciudades donde Pablo había pasado antes. Va pasando, animando a las iglesias, y vamos a ver que termina en Jerusalén este viaje misionero. Entonces, lo que pasó en el final del segundo viaje misionero, Pablo pasó por Éfeso, pero pasó muy poco tiempo. En este viaje vamos a ver que pasa mucho más tiempo ahí, plantando iglesias todavía, animando a los que estaban plantadas, los hermanos que ya conocían a Cristo, y hizo cosas nuevas en este tercer viaje también. Encontramos a Pablo en el capítulo 19 de Hechos. Voy a leer 2-6. Dice: Pablo les preguntó, cuando él pasó por ahí, preguntaba a ciertos hermanos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído que si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran. Les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces encontramos unos discípulos que no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Qué está pasando ahí? Algo curioso. Algunos dicen que la experiencia de recibir el Espíritu Santo es algo secundario que uno hace después de creer. Pero hay que prestar mucha atención en el pasaje. Es que ellos no estaban completos en su entendimiento del Evangelio. No, su fe no fue puesta en Jesucristo mismo. Faltaba algo. Ellos habían recibido un mensaje de alguien que venía más adelante, pero no escucharon más de eso. Unos judíos que quizás visitaron a Israel unos años atrás cuando Juan estaba vivo, pero no recibieron lo demás del mensaje.
no entendieron el Evangelio en su forma total. No podían creer porque falta de entendimiento. Entonces, no habían creído a Jesús como su Salvador, no entendieron, por eso no recibieron todavía el Espíritu Santo. Recibieron el mensaje completo y como creían, siguieron en el mismo mensaje, pero el mensaje completo acerca de la obra de Cristo. Ellos necesitaban entender eso. Eso es parte del mensaje que necesitamos para ser salvos. Entender quién es Jesucristo y cómo fue su obra. Eso es lo que está ocurriendo ahí. No habían recibido el Evangelio en sí todavía. Faltaba. Entonces, creyeron, recibieron. Y experimentaron ellos la evidencia de las lenguas. Recuerda la semana pasada hablamos de las lenguas, es un señal para los que no creen. No creían hasta este momento. Lenguas fue la evidencia para los que no creían que sí ahora creen. Y fueron judíos que buscaban señales de Dios. Dios les había dado. Especialmente y más fuerte en este primer siglo durante el tiempo de la transición. Dios estaba confirmando el mensaje. Estaban en otro bautismo de Juan. No estaba completo su entendimiento. Les explicó que lo de Juan hablaba de algo que venía después, ya había venido, y ellos entendieron el mensaje por Pablo. Entonces, Pablo en 19, Pablo entró en las sinagogas de Éfeso, aquí en capítulo 19, y por 3 meses continuó hablando abiertamente en el templo, en la sinagoga, entre los judíos. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, otra palabra agregada, se volvieron desobedientes, no querían escuchar más los judíos, no querían recibir su Mesías. Entonces, Pablo se apartó de ellos en este momento. En el final del versículo 9, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Se fue de ahí, no podía seguir predicando a los judíos, y predicó a otras personas fuera de la sinagoga. Y Dios hizo muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaba pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Muy interesante. ¿Qué está pasando ahí? Pañuelos, delantales, los tocaron, y Dios usó algo en su gracia para comunicar el poder de este mensaje. Cosas de Pablo tocaron, cosas de este hombre de Dios. En este ambiente había mucha magia, muchas personas llamando los espíritus, más que todo trucos que los magos usan, mucha magia, engañando a la gente, diciendo que eran algo poderosos. Eso fue el ambiente de la ciudad de Éfeso, mucha magia. Y más adelante en capítulo 19 encontramos algunos hombres que están usando, no de manera buena, usando el nombre de Jesús. Y en el 19:13 encontramos hay algunos hombres diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica.
o sea, prestando algo de la religión de Pablo, según su punto de vista. Y entonces usan este Jesús que Pablo predica, demuestra que no están hablando de algo personal, no eran creyentes, pero prestaron algo por su experiencia, palabras de magia, quizás estaban tratando de aplicar el evangelio como la magia que ellos conocían. Entonces, cuando ellos hablaron a los espíritus inmundos, ellos decían en 19:15, pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y 16, el hombre poseído que los espíritus usaban, este hombre se lanzó sobre ellos, un solo hombre, y habían varios de ellos, no recuerdo cuánto, pero bien varios. El hombre se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El evangelio y la magia no es muy buena combinación. Cuando estamos hablando de espíritus inmundos, estamos hablando de un poder grande. Solamente el poder de Dios a través de un creyente verdadero puede correr un espíritu. Pero fue interesante. No podían usar el nombre de Jesús como magia. El mensaje que Pablo predica no puede usarlo como algo de magia con sus propios motivos. Entonces lo que encontramos de esto es lo que sucedió. Algo bastante negativo, pero fue algo de éxito para el evangelio. Dice, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Entonces, Jesús y la magia de los hombres no se combina. Pero Pablo, que era creyente, siervo de Jesús, con el poder de Dios podía sanar, podía correr a los espíritus inmundos, y todo el pueblo lo conocía, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos. El nombre del Señor Jesús era exaltado. Y dice, hasta los magos y los brujos creyeron a Jesús, quemaron sus libros de la magia, y eso demuestra un cambio verdadero. Quemaron sus libros, demuestra que reconocieron que esa magia no vale, o no es de Dios, no es del Creador. Este Jesús, Él sí es nuestro Salvador. No vamos a seguir en lo viejo. No vamos a seguir las cosas que son de otras religiones. Vamos a cambiar por un cambio, una transformación verdadero, algo interno. Ellos siguieron a Jesús y lo demostraron en su actitud hacia lo que hacían antes. Tantas vidas fueron transformadas, y de ahí Pablo salió de Éfeso. Plantó una iglesia, crecieron, había mucha gente que venía al Señor, y Pablo salió. Y cuando estaba saliendo, siguió en su viaje por las otras iglesias que habían plantado y visitó a Éfeso otra vez. Pablo pasó 3 años en la ciudad de Éfeso plantando esa iglesia, estableciendo a esos creyentes. Hizo la vuelta hasta Corinto y a las otras iglesias, y por mar regresó otra vez y pasó un tiempo despidiéndose de los líderes en la iglesia. Y dice en capítulo 20,
Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Un mensaje comunicado a los hermanos que él amaba, a los ancianos de Éfeso. Y sé que después de mi partida, hablando a los hermanos de Éfeso, vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. Los estaba advirtiendo. Tenía tanto amor para ellos, pero quería despertarlos para que sean listos para enfrentar esos ataques que venían más adelante. Entonces, comunicando, se levantarán algunos perversos entre ellos mismos, aún entre los que quizás estaban visitando la iglesia, que a veces parecen ser hermanos, pero no lo son. Se pusieron muy tristes, pero tenían que tenían que despedir a Pablo, y lo hicieron. Pablo siguió, pero no fue antes de advertirlos. Digo, por tanto, estén alertas, porque vienen enemigos, vienen lobos feroces, gente que van a querer destruir la iglesia, o aún peor a veces, gente que quiere ajustar el mensaje para que no sea un mensaje puro y vuelve siendo otro Jesús, como vimos en la carta a los Corintios. Y esta advertencia se encuentra varias veces de Pablo. Dice en 1 Corintios 16, alerta, firme en la fe de su Dios, conociendo más y más, aumentando la educación de la fe en Jesucristo. Alerta, sobrios, de dominio propio, dice en 1 Tesalonicenses 5:6. Otra vez en Pedro, alerta, el diablo nos quiere devorar, resistiéndolo firme en la fe. Advertencias. Hermanos, hoy en día necesitamos estar alerta, necesitamos advertencias, necesitamos tener cuidado, necesitamos defender la fe con mansedumbre, con paciencia, pero con claridad. Eso es la advertencia de Pablo a ellos y a nosotros también. Nosotros vivimos en un tiempo peligroso, donde el evangelio, el mensaje del evangelio se está distorsionando por los lobos feroces que se disfrazan en piel de oveja. Dicen que son cristianos, usan la Biblia. Cuidado, ¿están usando la Biblia en el contexto en el cual fue escrito? Esa es nuestra pregunta. Hay que tener cuidado. Entonces, Pablo va hasta Israel. Dice en Hechos 21:33, el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con cadenas. Había tantos problemas cuando Pablo llegó. Los judíos conocían quién era. Y había tanto caos que el comandante romano tenía que llevarlo preso, y así hicieron. Fue preso por varios años. Pasó tiempo en Israel y vamos a ver qué pasó después. Pero mientras está encarcelado, Pablo aprovechó las circunstancias. La gente le visitaba. Él predicó a los soldados que lo cuidaron. Algunos creyeron, algunos no. Pero Pablo siguió fiel, aunque en cadenas. Siguió comunicando, siguió hablando. No podía callar la boca. Tenía que comunicar. Tenía que educar a la gente sobre el conocimiento del Dios Todopoderoso. Tenía que hacerlo. Y escribió más adelante a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea conveniente o cuando no sea conveniente. También cuando estaba encarcelado, no encarcelado, en cadenas, dio su testimonio a los judíos, explicándole, yo también soy judío, soy fariseo,
educado bajo los mejores maestros y dando su testimonio mientras explicaba las escrituras, hablándoles acerca de Cristo. Fue detenido por 2 años en Cesarea. Por 2 años estaba ahí encarcelado. No podían soltarlo porque causaba tantos problemas para los romanos. Fue detenido. Fue llevado ante varios gobernadores. Mientras estaba ahí, en 23, dice, a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma, como una profecía, comunicado del Señor a Pablo mismo. Pablo aquí está, en este momento está en Israel, en una ciudad fuera de Jerusalén, pero en Israel todavía, y recibe este mensaje. Comunica que los romanos ni los judíos lo van a matar en este momento. Quizás cobró ánimo, no sabemos cómo reaccionó, pero sabía que tenía algo por delante todavía. Estaba delante Félix, un gobernador, en 23 y 24, nada con qué condenarlo. Y lo examinó, habló con los judíos, no encontró nada. Otro gobernador, nada con qué condenarlo. En capítulo 25. Pablo aprovechó el tiempo para hablar con estos hombres, a ver si recibían el evangelio. El rey Agripa, en 26, nada que condenarlo. ¿Con qué condenarlo? No podían encontrarlo en ningún crimen, ninguna falta bajo la ley humana. No encontraron absolutamente nada. Entonces, Pablo no quería entregarse a los judíos, no quería. Entonces dijo aquí en 25, si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Si soy culpable, pues hay que matarme. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. No pueden hacer eso. No es legal. Apelo a César. Interesante lo que dice. No quería entregarse a los judíos. Ellos no querían su Mesías. Entonces dice ahí al final, apelo a César. Un ciudadano romano, cual era Pablo, nació en una ciudad romana por derecho, por nacer, era ciudadano de Roma. Cada ciudadano de Roma tenía el derecho de apelar a César. Si no le gustó la conclusión de algún gobernador, tiene ese derecho. Pero si uno apela a César, y si César dice, el rey máximo de Roma, dice que eres culpable, la pena es la muerte. No hay otra opción. O puede declarar la inocencia. Entonces eso es lo que hizo. Y me pregunto si Pablo estaba pensando en lo que el Señor le había dicho antes, en 23:11. Así has de testificar también en Roma. Él no tuvo miedo de morir, no tuvo miedo. Apelo a César, eso es lo que hizo. Entonces el rey Agripa dijo, este hombre podría haber sido puesto en libertad, no había con qué culparlo, por qué condenarlo. Hubiera sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Cuando uno declara eso, apelo a César, no se puede hacer nada más. Tiene que ir a César. No hay opción. Eso fue la ley. Eso fue el derecho de un ciudadano romano. Entonces, quitó la decisión de este rey y de los otros gobernadores de esa región. Tenía que ir ahora a Roma. Y así fue.
fue a Roma. Entonces, hemos visto 3 viajes hasta ahora, por 3 viajes misioneros. Esto podía ser otro viaje misionero, pero no fue por la decisión de Pablo, fue en cadenas, acompañado por un soldado romano. Pasaron por el mar grande, Mediterráneo, y Pablo advirtió a la gente en ese viaje que vamos a pasar por una tempestad fuerte. Si salimos, llegó hasta esa isla en el medio del mapa, Creta, y dijo a ellos, si seguimos adelante vamos a perder el barco y quizás las vidas también. Pablo no sabía todas las consecuencias todavía. Dice en 27:10, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo en cargamento de la nave, sino también en nuestras vidas. Estaba advirtiendo a ellos y siguieron adelante de todas maneras. ¿Y qué pasó? Lo mismo que Pablo dijo. Naufrago. Pero en medio del viaje, Pablo recibió una comunicación de un ángel que dijo que no iban a morir. Iban a perder el barco, pero no iban a morir. Quizás solamente por la presencia de Pablo. Dios todavía tuvo un plan para su vida. Entonces, sucede lo que suceda. Si Dios tiene un plan, eso es lo que va a ocurrir. Si Dios quiere que vaya a Roma, va a llegar a Roma. Dice en Hechos 9, mi instrumento escogido para los gentiles. Y Dios lo estaba mandando a otros gentiles en Roma, los romanos, la gente que adoraba a los ídolos, dioses falsos. Dijo Pablo en el 13, esto es su ministerio. Dice, ahora nos volvemos a los gentiles. Eso fue su ministerio, el llamado de Dios. Entonces, fue la voluntad de Dios llevar a Pablo en cadenas, acompañado por un soldado romano, para comunicar el evangelio en Roma. ¿Qué más podemos decir? Fue la voluntad de Dios. Dios pudo haber librado a Pablo y no lo hizo. Y dijo, antes de salir de Israel en cadenas, Dios le dijo, vas a testificar también en Roma. ¿Acaso Dios no sabía las circunstancias? Claro que sí. Pero Dios puede vencer, puede cumplir su voluntad, aún en la cara de dificultades, aún en la cara del enemigo. Dios vence siempre. Dios nos da la victoria. Aunque sufrimos en este mundo corrupto por un tiempito nada más, quizás 80, 90 años. Realmente en comparación a la eternidad es poco tiempo. Pero mientras que pasamos por las dificultades, Dios hace cosas grandes, hace milagros, vence al enemigo. Entonces le dijo, así has de testificar también en Roma. Dios sabía todos los detalles. Eso fue la voluntad de Dios para Pablo. El sufrimiento no es decir que no estamos en la voluntad de Dios. Eso no es verdad. Pablo amaba a Dios, obedecía, andaba fiel con su Dios. Entonces, fue hasta Roma. Y esto es el corazón de Pablo durante todos sus viajes misioneros y también este cuarto viaje cuando fue en cadenas a Roma. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Se apartó de los judíos. Ellos habían rechazado, pero de todas maneras
Pablo siguió adelante en su ministerio, y qué bendición. Porque nosotros también, otros gentiles, también recibimos el Evangelio por el ministerio de Dios en el apóstol Pablo. Porque extendió el Evangelio a todas partes del mundo. Y después de este viaje, terminó en Roma. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió? Pablo no murió en esta ocasión. Fue liberado. Y los demás apóstoles siguen trabajando después de Hechos 28, el último capítulo de ese libro. Otra generación se levanta en el ministerio por los años, por los siglos. La iglesia creció por todas partes del mundo hasta las Américas. Gloria a Dios por todo el esfuerzo y la fidelidad de nuestro hermano Pablo. Gracias a Dios, principalmente a Dios mismo, por su fidelidad y su espíritu en Pablo y en nosotros, porque nosotros realmente somos fruto del ministerio de Pablo, después de siglos, pero esto fue el inicio de la iglesia en el primer siglo. Entonces, un resumen de la vida de Pablo: detenido en Jerusalén después del tercer viaje misionero, 58 después de Cristo, viaje a Roma hasta el año 60, esperando el corte bajo la guardia por quizás hasta 2 años ahí. Desde ahí, en el año 61, escribió Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses desde la cárcel, liberado en 62, entre 62 y 66. Y después de ahí escribió 1 Timoteo y Tito. Detenido y encarcelado otra vez en Roma en 66. Desde la cárcel encontramos palabras algo pesadas de segunda carta a Timoteo desde la cárcel. Y fue ejecutado en el año 67. Vamos a estudiar las cartas a Timoteo después, pero en la segunda carta a Timoteo, Pablo expresa el conocimiento de su propia muerte. Entonces ahí vemos un repaso y algunos detalles que no sabemos, porque después de capítulo 28 de Hechos, Pablo siguió en el ministerio, pero Lucas terminó de escribir. ¿Por qué? Pues no sabemos. Quizás se apartaron, Lucas no siguió con Pablo, o quizás Lucas murió. No sabemos. Pero Pablo siguió adelante y la iglesia sigue adelante todavía. Entonces, veremos algo de esta carta de Efesios, la última iglesia que Pablo plantó, según lo que tenemos escrito. Quizás plantó otras iglesias en otras partes del mundo, no sabemos. El autor de esta carta fue el que plantó la iglesia, el apóstol Pablo. Fue escrita en el año 62 mientras estaba encarcelado. Esa vez que estudiamos, escribió esta carta. Encarcelado, escribiendo algo de ánimo para los de Éfeso, los hermanos en esa ciudad y las ciudades alrededor. Porque según la tradición de la iglesia, muchas iglesias leyeron esta carta, escrita a los creyentes de la ciudad y áreas alrededores. Quizás gente discipulada por Pablo en esa iglesia y algunos que llegaron a escuchar el mensaje de Pablo de otros pueblos alrededor. Tema de la carta. Y esta carta vamos a estudiar en 2 semanas. Vamos a entrar, creo que es 3 semanas. Pero el tema, vamos a mencionarlo brevemente. Habla de nuestra posición en Cristo. Vamos a enfocarnos en eso mientras estamos en la carta. La posición en Cristo y el andar en Cristo. Vamos a escudriñar varios detalles. Entonces,
fue escrito a esta ciudad, Éfeso, que estaba en Asia. Ahora ese país es Turquía, un pueblo donde Pablo estableció esa iglesia. Entonces, la carta de los Efesios, capítulo 1, Jesucristo hizo todo para redimirnos. Hizo todo. Eso está completamente hecho en Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Un tema que corre por los 3 capítulos es lo que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Vamos a examinar eso mientras estamos en esa carta en 3 semanas. Capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Capítulo 3. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La barrera entre los gentiles y los judíos está quitado, derrumbado, no existe por la obra de nuestro Salvador. Ahora, seguimos en una introducción breve de esa carta en capítulo 3, la segunda división que yo pongo por lo menos, y varios otros hacen lo mismo, dos secciones, lo que tenemos en Cristo y nuestro andar en Cristo. En capítulo 4, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Nos llama a andar, a vivir como Cristo en esta tierra. Andan en amor, así como también Cristo les amó. Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dice también, parten en nuestro andar. Esto vamos a examinar cuando estamos en la carta. Tomen toda la armadura de Dios, como un mandamiento. Tenemos algo que hacer para que puedan resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Muchas bendiciones en esta carta, mucha doctrina, mucha explicación de la obra de Cristo, una carta que me gusta mucho, pues como todas las demás, pero esta también. Dice en el inicio de la carta, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, y que son fieles en Cristo. Pablo conocía a estos hermanos. Estaba 3 años con ellos. Gracia y paz a ustedes, dice Pablo, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús amaba a estos hombres, estos creyentes, estas mujeres, estos ancianos y los niños. Amaba a ellos. Tuvo muchas amistades con ellos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a estudiar qué quiere decir eso. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir que ya tenemos todo lo que vamos a recibir. No hay más. Ya hemos recibido todo. Jesús hizo todo. Nos ha dado. Vamos a examinar eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica? Mientras estudiamos la carta en otra noche, en otra lección. Entonces, por ahora, terminamos este estudio de Hechos, el final del ministerio de Pablo en el libro de Hechos. Ya miramos la última iglesia que él plantó. Entonces, disfruten el tiempo en la plática, las preguntas. Comparten lo que han aprendido hasta ahora. Que les pido no dar
respuestas breves a las preguntas. Examine qué es lo que quiere decir, qué es lo que han aprendido. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en 8 días. En la siguiente lección vamos a estar examinando la carta a los romanos, una carta bastante llena. Y eso va a ser en 8 días el próximo jueves. Que Dios los bendiga y que disfruten el tiempo juntos.